Bienvenidos a todos, te invitamos a cantar a nuestro Dios con todas tus fuerzas ahí en casa. Perdido estaba yo en la oscuridad, me diste libertad. Mis ojos tú abriste a la verdad, eres mi amigo fiel. El eterno Rey, eres amor sin fin, Cristo tú eres mi Dios. En tu mano estoy, nunca fallarás, por siempre viviré en ti. Oh, no me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás. Oh, no me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás. Oh, No hay otro nombre igual a Cristo, por siempre reinarás. Cantamos hoy con gozo y libertad, la muerte Él venció. el eterno Rey, eres amor sin fin, Cristo tú eres mi Dios. En tu mano estoy, nunca fallarás, por siempre viviré en ti. Oh, no me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás. Oh, no me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás. Oh. Tu voz está en mi corazón, cantaré, no me dejarás. Tu amor está en mi corazón, cantaré, no me dejarás. Una vez más, tu voz está en mi corazón, cantaré, no me dejarás. Tu amor está en mi corazón, cantaré, no me dejarás. El eterno Rey, eres amor sin fin, Cristo tú eres mi Dios. En tu mano estoy, nunca fallarás, por siempre viviré en ti. Oh, no me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás. Oh, no me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás. Oh, Tu voz está en mi corazón, cantaré, no me dejarás. Tu amor está en mi corazón, cantaré, no me dejarás. Vamos a declarar que tenemos vida en Cristo Jesús, que tenemos un propósito en Él. Cántalo conmigo. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre.
Muy buenas noches, mis hermanos, mis amigos, familia amada. Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión en línea. Estamos contentos de poder seguir compartiendo la palabra de Dios por este medio. Aprovecho a invitarle, denle compartir. Alguien en este momento va a necesitar esta palabra. Estoy seguro que este mensaje lo necesita alguien. Hoy vamos a compartir un tema muy especial, acorde a todo lo que hemos vivido durante estos más de 5 meses. Así que le invito a compartir esta transmisión. Dele ahí abajito compartir y vamos todos a compartir una palabra de esperanza en este momento, en este instante. El tema de hoy es: ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Vea qué importante es el tema de hoy. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Quiero compartirles 2 citas bíblicas, 2 textos bíblicos donde Dios fundamenta en su palabra que el sufrimiento, mientras estemos en esta tierra, habrá momentos, habrá ocasiones en que será inevitable. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 16, versículo 33. Palabras de Jesús, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción o tendréis sufrimiento. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Wow, qué tremendo texto, ¿verdad? Qué impresionante cuando encontramos la palabra paz. Yo he aprendido, amados, a tener paz aún en medio de las tormentas más difíciles de la vida. Y ahora voy a leer en Romanos capítulo 8, verso 28, un texto muy conocido. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice la palabra de Dios que en este mundo hay aflicción, hay sufrimiento. Vivimos en un mundo descompuesto. Vivimos en un mundo donde de repente el dolor, el sufrimiento toca a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, y será inevitable tener que pasar por esos momentos o por esas etapas difíciles a veces de la vida. Y estoy seguro que en este momento muchos de los que están escuchando esta palabra, este pequeño estudio bíblico, hoy es miércoles, noche de estudio bíblico, estoy seguro, mis amados, que muchos están pasando por momentos difíciles. Muchos están pasando por situaciones de sufrimiento y de dolor. Ahora mismo, tal vez puedo asegurar que la gran mayoría están pasando o luchando con sufrimiento, con dolor, con alguna tribulación en su vida. Y yo he orado a Dios, le he pedido a Dios que el Espíritu Santo utilice esta palabra, utilice este mensaje para alentar tu corazón, para animar tu corazón en esta tarde, en esta noche. Hay todo tipo de dolor por ahí. Mientras estamos en esta tierra, hay todo tipo de dolor. El primero que identificamos es el dolor físico, es el más identificable, ¿verdad? Encontramos dolor físico y tal vez ese sea en momentos o en ocasiones lo más fácil, o el dolor físico sea lo más fácil de curar, o sea, más fácil de solucionar, porque se trata de un dolor físico. A veces un anestésico, un analgésico, qué sé yo, y se soluciona el problema del dolor físico. Pero hay otro tipo de dolor. Hay otros tipos de dolor que experimentamos. Existe el dolor emocional. Y muchas veces el dolor emocional no tiene un antídoto, no tiene un analgésico, no tiene algo que lo aplaque, el dolor emocional. También existe el dolor mental. Cuando
Estamos pasando por alguna situación en la que estamos dándole vueltas en nuestra mente y llega el momento en que marca nuestra vida y hay un dolor mental. También existe el dolor relacional. No solo existe el dolor físico, mire toda la clase de dolor que podemos experimentar. Dolor emocional, dolor mental, dolor relacional. Cuando las relaciones están dañadas nos duele. Ese es el dolor relacional. ¿Por qué no agregar el dolor espiritual? Cuando alguien se siente alejado de Dios, cuando alguien se ha apartado de Dios, hay un dolor en el espíritu humano, en el espíritu del hombre, cuando hay conciencia de que Dios es real en nuestra vida. Quiero enumerar algunos tipos de sufrimiento, algunos tipos que de acuerdo a la psicología o de acuerdo a los estudios se han enumerado como los sufrimientos más fuertes o más difíciles que ha experimentado el ser humano o que experimenta constantemente el ser humano. Voy a enumerar por lo menos una lista de 10 tipos de sufrimiento. El más duro, el más difícil, tal vez la lista que yo dé lleve un orden del dolor más fuerte al más leve. El primero es la muerte de un cónyuge. Se cree, según los estudios, que el dolor más fuerte que existe en el ser humano es la muerte de un cónyuge. Haga de cuenta que cuando muere un esposo o cuando muere una esposa, quien queda siente que se desprendió parte de sí mismo, porque la Biblia dice que somos uno. El matrimonio, ¿verdad? Del esposo y la esposa son uno, una sola carne, dice Dios allá en el libro de Génesis. Así que hay quienes experimentan el dolor, el sufrimiento más fuerte, que es la muerte de un cónyuge. En estos tiempos de dolor, de pandemia, tristemente no podemos evitar decir, ¿verdad? Yo tengo familiares, amigos, personas, amados hermanos aquí en la iglesia, por lo menos una familia que amamos tanto en nuestra iglesia, que muere uno de los cónyuges. Y esta familia, esta esposa o los esposos sufren el dolor más intenso que pueda haber en el corazón, la muerte de un cónyuge. Tal vez en el segundo lugar, tal vez en este momento alguien está sufriendo la muerte de un hijo. Dicen que la muerte de un hijo también es un sufrimiento terrible. Y a través de todo esto que está pasando en el mundo, hay personas que han sufrido la pérdida de un hijo. Enseguida tenemos la muerte de un padre. Dicen que es tan doloroso la muerte de un padre, que es un ser tan amado, que es un ser tan querido. Amados, nos ha dolido a veces las noticias de aquellos padres que por esta pandemia han fallecido. La muerte de un padre es tan dolorosa, es un sufrimiento muy difícil, y sé que todos los que en este momento estamos escuchando la palabra de Dios, tenemos un ser querido o tenemos un amado amigo que conocemos y que ha sufrido este dolor en estos tiempos. Número 4, el divorcio, que es la muerte de un matrimonio. Es un sufrimiento tremendo. Los que han pasado por un divorcio experimentan un dolor intenso, un sufrimiento terrible. Número 5, recibir un informe sobre la mala salud de algún familiar o de uno mismo. La noticia, ¿verdad?, de algún tumor. Aprovecho pedirles oración por mi papá. Antes de predicar acabo de recibir una llamada
Mi papá tendrá que ir a visitar a un médico por una bolita que le salió en la espalda, y yo oro a Dios para que esto, ¿verdad?, pueda ser algo pasajero y no pueda ser un tumor maligno, ¿verdad? Y todas estas cosas provocan sufrimiento cuando hay un diagnóstico o la noticia de una mala salud. Otro dolor, otro sufrimiento es la pérdida del trabajo o la pérdida del negocio. ¿Cuántos han sufrido en este tiempo la pérdida de su trabajo? Negocios que estaban floreciendo y de repente se vino todo abajo por causa de la pandemia. Es un tremendo sufrimiento el perder el trabajo, el perder un negocio. Otro dolor, otro sufrimiento es el ser arrestado o que alguien de la familia sea arrestado, a veces por causas injustas. Es un dolor tremendo, es un sufrimiento tremendo el ser arrestado. Otra noticia que causa sufrimiento es la muerte de un hermano. La muerte de un hermano. Tal vez no sea lo mismo que perder una madre o un padre o un hijo, pero de igual manera causa dolor y sufrimiento la muerte de un hermano. La muerte de un abuelo. Triste y lamentablemente muchas personas de la tercera edad han fallecido por esta pandemia. Y muchas familias, muchas personas están sufriendo el dolor por la pérdida de un abuelo que amamos, de un abuelo tan amado, tan querido. La muerte entonces de un abuelo. Número 10, un exmiembro de la familia, es decir, más bien un miembro de la familia con quien ya no puedes hablar. Cuando de repente se da una ruptura y ya no puedes hablar. Hay veces, hay personas que llegan y están sufriendo porque, por ejemplo, el hijo se divorció. Y entonces los abuelos ya no pueden tener acceso a la visita del nieto, que es un ser tan amado y tan querido. Amados, esta es una pequeña lista de todo lo que provoca sufrimiento en el ser humano. Y el tema de esta noche es: ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué es que Dios permite que suframos? Y hay tantas cosas que pudiéramos mencionar. Tal vez hay algunas que usted mismo esté pasando y quisiera agregarlo en la lista. No importa, el sufrimiento tiene muchas formas, llega de muchas formas, llega de muchas maneras. Los sufrimientos, los dolores, las tribulaciones de esta vida vienen de todas formas y de todos los tamaños. Ninguno de nosotros es inmune a ellos. El texto primero que leímos, Jesucristo dice: en este mundo tendréis aflicción. ¿Quién dice que la vida cristiana es una vida color de rosas? No, hermanos. Jesucristo dijo: van a tener aflicción, en este mundo van a sufrir. Luego dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios, gracias a Dios por ello. Pero no somos inmunes. No somos inmunes al dolor, no somos inmunes al sufrimiento. Y yo quiero en esta hora que veamos lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, para ir entrando en materia, quiero llevarlos al libro de Romanos, capítulo 5, versos 3 y 4, en la NVI, Nueva Versión Internacional. Dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Subraya ahí la palabra sufrimiento. Pablo no dijo en mis sufrimientos, tampoco dijo en tus sufrimientos, tampoco dijo en los sufrimientos de la gente del mundo o en los sufrimientos de fulano, mengano. Pablo dijo en nuestros sufrimientos, sino también en nuestros sufrimientos. Dice: porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y luego dice: la perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Gracias a Dios.
Qué maravilloso, ¿verdad? En la versión 60 lo dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones o en los sufrimientos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Wow. Amados, mis amigos, mis hermanos, si no aprendemos algo del dolor o del sufrimiento, si no aprendemos de las decepciones de la vida, básicamente has perdido mucha experiencia. En cambio, la Biblia dice que siempre hay algo que aprender del sufrimiento, del dolor. Por eso Romanos capítulo 8, 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, buenas o malas, ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Así que estoy seguro que en esta tarde, en esta noche, probablemente, o más bien, con toda seguridad, hay alguien en este lugar que está pasando, si no por los 10 de la lista que mencionamos, por 2 o 3 de estos tipos de dolor o de sufrimiento. Es increíble cuando nos congregamos. Bien mero vamos a congregarnos otra vez, a tener nuestros cultos de manera presencial. Pero ¿saben? Como pastor uno se da cuenta, porque uno trata con la gente. Es increíble ver cómo cada domingo hay personas que vienen, se sientan en la congregación, adoran a Dios, pero muchos están batallando con alguna situación, con algún dolor, con algún sufrimiento, y que están diciéndole a Dios: ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo podré salir de esto? Y elevan a Dios sus más sinceras oraciones. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Quiero hacer 3 preguntas, incluyendo esta también que acabamos de decir, pero quiero agregar otras 2 preguntas para luego entrar a 3 cosas importantes que van a ayudarnos a entender por qué Dios produce o permite el sufrimiento. Él no produce el sufrimiento. Dios no hace que suframos, Él lo permite, dice la Escritura. Las preguntas que quiero hacer la primera es el tema: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? La segunda pregunta es: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Una cosa es por qué Dios permite el sufrimiento, otra cosa es por qué sufrimos. La tercera pregunta es: ¿por qué es tan importante lo que podemos aprender del sufrimiento? Y ahí está el tema de esta tarde. Vamos a echar un vistazo a la palabra de Dios, amados. Hay muchas cosas, hay muchas respuestas, pero yo quiero dar 3 que van a tocar nuestro corazón y que nos van a ayudar a entender por qué Dios permite el sufrimiento. Número 1, el sufrimiento nos obliga a depender de Dios. Es la primera razón. El sufrimiento nos obliga a depender de Dios. Cuando tú vas en la vida, en cualquier tipo de lucha, y entiendes que eres un hijo de Dios, dice la Biblia: bienaventurados los que sufren. Así dice la palabra de Dios. Y cuando vemos que es una experiencia difícil, desesperada, nos damos cuenta, hermanos, que en esa situación es cuando levantamos nuestra mirada a Dios, al cielo, y empezamos a depender no de nuestras capacidades, no de nuestras fuerzas, sino empezamos a confiar y a depender de Dios. Fíjense que a mí me gustaría que alguien escribiera. Yo no tengo la capacidad de escribir libros, pero si la tuviera, me gustaría que se escribiera un libro que dijera esto: cosas que la Biblia no dice. Así me gustaría un libro.
Me gustaría encontrar un libro en las librerías que se titulara Cosas que la Biblia no dice. Y le voy a decir por qué. Hay muchos malos entendidos acerca de las cosas que la Biblia dice. Y muchas personas dicen cosas que no dice la Biblia. Es decir, también dicen que la Biblia lo dice, pero no es cierto. La Biblia no dice esas cosas. Por ejemplo, muy coloquialmente la gente en México dice, como dice Dios, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. Valga la redundancia. ¿Cuántas personas han dicho este dicho? Es que la Biblia dice, es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Hermanos, déjenme decirles que eso no viene en la Biblia. Eso es un error. Ese dicho, eso que dice la gente y que la gente dice que viene en la Biblia y que la gente dice que Dios dice, no es cierto. No viene en la Biblia. ¿Sabe usted a quiénes ayuda a Dios? No a los que se ayudan a sí mismos. Dios ayuda al desvalido. Dios ayuda al que ya no tiene fuerzas. Dios ayuda a aquel que pega el grito y que dice, solo tú sálvame, Señor. Solo tú ayúdame, Señor. A esos ayuda a Dios. No, nada de que ayúdate que yo te ayudaré. En ninguna parte viene en la Biblia eso que la gente dice. Más bien Dios ayuda a los desvalidos. Dios ayuda a los pobres. Dios ayuda a los que ya no pueden más. Hay algo más que la gente equivocadamente también ha dicho acerca de la Biblia, que no está en la Biblia. Ahí le va. Mucha gente dice, ¿tú sabes lo que dice la Biblia? Dios no te dará más de lo que puedas soportar. No es cierto, eso no dice la Biblia. ¿Cuántas veces yo he escuchado esto? No solo he escuchado a la gente decir, mira, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré, o la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. No, también la gente dice, es que Dios no va a permitir una prueba, Dios no va a permitir algo que no podamos soportar, así dice la Biblia. No es cierto, hermano, eso no dice la Biblia. Le voy a decir lo que dice la Biblia, para que usted lo entienda, y lo voy a llevar al texto. 1 Corintios 10:13, en la NBI dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Ya ve? La Biblia habla de la tentación. No es lo mismo tentación a sufrimiento, hermano. No es lo mismo ser tentados a estar pasando el sufrimiento, un dolor, un problema. No es lo mismo. La Biblia dice que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar y que Dios nos va a dar la salida. Así dice la promesa de Dios, esa es la promesa de Dios. Pero estamos hablando no de la tentación, estamos hablando del sufrimiento. ¿Ya ve cómo mucha gente interpreta mal la Biblia? Dios quiere que cada uno de nosotros nos dejemos ayudar. Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a depender de Él, no de nosotros, hermano. A veces las cosas van muy bien, sin problemas, sin sufrimiento. ¿Y sabe qué pasa? Ni siquiera pensamos en Dios. Pensamos acerca de lo bueno que tenemos. Y muchas veces nos olvidamos de Dios. ¿Cuándo nos acordamos de Dios? ¿Cuándo nos acercamos a Dios? Cuando hay sufrimiento.
Es cuando venimos corriendo a Cristo, venimos corriendo a Dios. No tiene nada de malo. Es la condición humana, hermanos. Mientras navegamos por esta tierra, por este mundo, no todas las cosas las vamos a tener bajo control. Mientras tenemos a veces las cosas bajo control y podemos manejar las cosas, nos olvidamos de Dios. Pero Dios permite el sufrimiento para que nosotros aprendamos a depender de Él. Esta es una razón, mis amados hermanos, por la que Dios permite el sufrimiento. Así es. Qué triste, pero así somos. Por eso a veces decimos, gracias Señor, porque a través de esta prueba me permitiste acercarme. Amados, en este momento hay personas que nos escuchan y los bendigo, gracias a Dios, y no se sientan mal. A raíz de la pandemia se acercaron a Cristo, se acercaron a Dios y estamos conectados ahora. Ahora son parte de nuestra familia. Pero saben, no solo ustedes, también nosotros, también muchas veces los que ya tenemos tiempo, cuando las cosas van bien, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de orar, de leer la palabra, de esa búsqueda de Dios. Y es por eso que allí es donde Dios permite el sufrimiento. Dios ha permitido esta pandemia porque Dios está llamando su atención. No es lo mismo llamar la atención. Dios está llamando su atención porque quiere que los humanos, que cada vez más nos acerquemos a Él y dependamos de Dios. Así que la primera razón por la que Dios utiliza el sufrimiento, amados, es para que aprendamos a depender de Él. Número 2, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Nos muestra el valor de la gracia de Dios. Porque el sufrimiento nos muestra el valor de la gracia de Dios. Así es. Esta es otra razón por la que Dios permite el sufrimiento. Y quiero leerte una cita del apóstol Pablo, quien fue experto en sufrimiento. Dice la Biblia que Pablo tenía un aguijón en la carne y que le había pedido a Dios muchas veces que se la quitara. Algunos han especulado y piensan, el aguijón que Pablo tenía era esto o aquello y le buscan, pero no, la Biblia no dice cuál era el aguijón de la carne. Y yo digo, qué bueno que nos diga la Biblia cuál era el aguijón que tenía el apóstol Pablo. Imagínense, hermano, ese dolor, ese sufrimiento lo compara Pablo con una astilla enterrada debajo de la uña. Imagínense, tenerlo todo el tiempo y que un movimiento, ya sea en la uña del pie. ¿Cuántos han tenido una uña enterrada? Ay, qué horrible, ¿verdad? Y andas renqueando y andas con el dolor y cada pisada, ese dolor te recuerda que estás sufriendo, envía un mensaje horrible a tu cuerpo y hasta haces gestos. Pablo dice que tenía un aguijón en la carne y quiero leerlo para que podamos entender mejor las Sagradas Escrituras. Veamos lo que dice 2 Corintios capítulo 12 verso 8 y 9. Dice: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. En la versión 60 dice: bástate mi gracia. Y dice la Biblia: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amados, ¿saben cómo se perfecciona el poder de Dios en nuestra debilidad? No puede perfeccionarse cuando nosotros somos fuertes en nosotros. Hermanos, humanamente somos débiles, pero la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Porque no somos fuertes en nosotros, somos fuertes en Cristo Jesús. Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Y Dios le dice a Pablo, Pablo tenía un aguijón en la carne, no sabemos cuál era ese aguijón. Pablo dice que está sufriendo en la carne. Algunos por ahí pensaban que era una joroba que él tenía, pero no dice eso. Otros pensaban que era un problema sexual. No es cierto, no lo dice. Por eso qué bueno que no lo dice. Así se aplica a cualquier problema, a cualquier aguijón que nosotros tengamos. Esto nos hace entender, mis hermanos, por qué Dios permite el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento porque entonces nos muestra el valor de su gracia. Porque entonces Dios dice, bástate con mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice Dios. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Qué podemos aprender del sufrimiento? ¿Qué más, hermanos, podemos aprender del sufrimiento? Número 3. El sufrimiento nos conecta con el sacrificio. Ponga entre paréntesis, con el sufrimiento de Jesús. El sufrimiento nuestro nos conecta con el sacrificio de Jesús o con el sufrimiento de Jesús. Aquí está la tercera razón por la que Dios permite el sufrimiento. Cuando nosotros sufrimos, padecemos, nos conectamos con aquel que sufrió más que nosotros, con aquel que sufrió y dijo que por sus llagas seríamos nosotros curados. Qué maravilloso es poder levantar la vista a la cruz del Calvario, donde está Cristo, donde está llevando nuestros pecados, donde está llevando todo nuestro sufrimiento, donde está llevando nuestro dolor, donde está llevando nuestras cargas. Hermanos, en otras palabras, si Cristo sufrió tanto por nosotros, ¿por qué nosotros no agradecer cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento? Les voy a contar una pequeña historia. En una ocasión, una señora llegó llorando con el pastor, con un pastor. Llegó llorando y le dice, amado pastor, no puedo con mi hija. Cada día mi hija o cada noche mi hija va y se va a bailar a un centro nocturno. Y la mamá estaba deshecha. Estaba sufriendo por lo que, a lo que se dedicaba su hija todas las noches. Tenía una vida nocturna. Y entonces el pastor le dijo, siéntese, ¿y qué le parece si hacemos algo? ¿Por qué no damos gracias a Dios por ese trabajo que tiene su hija? Y la señora dijo, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo voy a darle gracias a Dios si mi hija se desnuda, hace striptease delante de tantos hombres todas las noches? ¿Cómo voy a dar gracias a Dios por eso? Y el pastor le dijo, solo sea obediente y vamos a dar gracias. Y el pastor hizo una humilde oración, Señor, te doy gracias por el trabajo de esta señorita o de esta persona, de esta mujer. Te doy gracias y la pongo en tus manos. Fue una oración tan sencilla, solamente dio gracias. Y solamente le dijo a Dios, tú tienes algo preparado para ella, en el nombre de Jesús, amén. Esa noche que oraron, esa noche que esa madre fue con el pastor y que el pastor oró. Saben, hermanos, los pastores no tenemos la solución de nada. El único que tiene la solución es Cristo Jesús. No idealice a los pastores. Nosotros lo único que podemos hacer muchas veces, sí damos un consejo, pero que dice la palabra de Dios, oramos, pero a veces nos sentimos incompetentes de cómo ayudar a una persona. Esa noche, eran ya a medianoche, las 12 de la noche, la chica estaba en su pleno espectáculo, estaba desvistiéndose. Y cuando ya estaba con trapos menores, entró un joven corriendo por ese centro nocturno
y se sentó en una de las mesas. Y cuando la chica terminó su show, ya sin ropa, todos los hombres comenzaron a aplaudir y a tomar un billete y tirársela, ponerla como premio, como pago a aquella muchacha. Aquel joven se levantó y le gritó: Cristo te ama, Cristo te ama. Y la chica se enojó y dijo: ¿cómo viene este joven a molestarme en mi show? Y después de levantar el dinero y ponerse algo de ropa, fue a donde estaba, fue a la mesa donde estaba aquel chico, aquel joven, y le dijo: ¿cómo te atreves a venir aquí a decirme estas cosas? Y el joven le dijo: tenga calma, siéntese, siéntate. Y el joven le dice: yo nunca entro a estos lugares. Yo salí tarde de una bodega donde trabajo, donde tuvimos inventario. El patrón me pagó el taxi, pero yo venía pasando en el taxi por este lugar cuando una voz muy fuerte del Espíritu de Dios me impulsó que yo entrara aquí, que yo te gritara que Dios te ama, que Cristo te ama. Y yo solamente obedecí. Cuando el chico empezó a decir eso, la muchacha empezó a llorar. Y en ese momento le dijo al joven: ¿qué debo hacer? ¿Tú crees que Dios me pueda perdonar de todo lo que estoy haciendo? Y en ese momento, en ese lugar, esa joven hizo una oración y le entregó su vida a Cristo. Aquel joven la llevó a Cristo. Usted dirá: ¿cómo es posible, hermano? Hermanos, ¿saben cómo termina esa historia? Más tarde, después de un tiempo de consecuentarse el joven y esta mujer, se conocieron más y se casaron, y ahora son pastores de una iglesia grande en Estados Unidos. Son pastores que sirven a Dios con todo su corazón. Todo porque el pastor le dio gracias a Dios de aquella mujer que estaba sufriendo. Amados, a veces solo basta con conectarnos con el dolor de Cristo. ¿Sabes? También mi Señor Jesucristo sufrió vergüenza por nosotros. Al igual que aquella madre sufrió vergüenza por su hija, el Señor Jesucristo fue escupido en su cara. A Él lo escupieron y Él llevó vergüenza. ¿Saben? No ante los hombres. Él no podía levantar más bien los ojos. Él clamaba, dice la Biblia, allí en la cruz del Calvario, y dice la palabra de Dios que le dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es que el Padre estaba viendo todo el daño, todo lo que él cargaba, toda prostitución, todo pecado, todo asesinato, toda cosa mala. El Señor Dios estaba viéndolo en Jesús. Él era el asesino en este mundo, Él era todo lo malo, y Él cargó todo el sufrimiento por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amado mío, cuando estemos pasando por algún problema, por algún sufrimiento, identifiquémonos con Cristo, nos conectamos con Cristo, y entonces podemos decir: gracias, Señor, porque esto me ayuda a crecer. Dice la palabra de Dios que terminamos en esperanza. Porque Dios permite el sufrimiento. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, en primer lugar, el sufrimiento nos obliga a depender de Dios. Número 2, el sufrimiento nos muestra el valor de la gracia de Dios. Dice Dios: bástate mi gracia. Y número 3, el sufrimiento nos conecta con el sacrificio de Cristo Jesús. Amados, traigamos en esta hora en oración nuestro dolor, nuestro sufrimiento, no con resentimientos, sino ahora poniéndolos en Dios, y que Dios produzca en nosotros fortaleza de carácter, consuelo, porque en Cristo, en Dios solamente tenemos nuestra esperanza.
a todos nuestros hermanos que han perdido un ser amado, un ser querido, incluso familias que han perdido un pastor, iglesias que han perdido un pastor. Amados, nuestra confianza y nuestra esperanza es que un día vamos a estar reunidos con Cristo. Ellos se adelantaron solamente, pero gracias a Dios, ahora, hermanos, nosotros que quedamos, sigamos a Cristo, caminemos juntamente con Él. Dice la palabra de Dios, repito, que todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al Señor. Gracias a Dios por su palabra. Espero que Dios te haya ayudado un poquito a entender por qué el dolor, por qué el sufrimiento, y que Dios traiga paz y consuelo a tu vida en esta hora. Oramos. Padre, gracias por la palabra. Señor, hemos tratado de entender un poquito por qué tú permites el dolor, el sufrimiento. Señor, tú eres un Dios bueno. Tu palabra dice: en este mundo van a tener aflicciones, sufrimientos, pero confíen, yo he vencido al mundo. Lo creemos, Señor. Y ahora te damos gracias, Padre, porque podemos depender de ti. Podemos, Señor, recibir tu gracia y bastarnos de tu gracia, Padre. Además de recibir esa gracia maravillosa que tú nos derramas cada día, Padre, nos conectamos contigo. Gracias, Señor, por la palabra. Consuela, bendice, fortalece a todos aquellos que durante este tiempo de confinamiento han estado sufriendo. Señor, permítenos volver a una nueva normalidad y pronto pasar a la normalidad. Señor, si vamos a pasar alguna circunstancia difícil, danos la fortaleza y ayúdanos solamente a depender de ti, Padre. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, así como estamos, gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra. Vamos a ofrendar ahí en el sobre, en casita, o como usted lo pueda hacer espontáneamente. Vamos a ofrecerle a Dios nuestra adoración a través de nuestras ofrendas. Padre, levantamos nuestras ofrendas delante de ti, Señor, y las consagramos, las dedicamos, porque tu palabra dice, Señor, que tú amas al dador alegre. Señor, recibe nuestra ofrenda, recibe nuestra adoración, sacrificio vivo, Señor. Es un sacrificio que yo sé que muchas personas hacen, pero que reditúa para bien, Señor, para bien nuestro primeramente, para bien de aquel que da, porque tu palabra dice que tú amas al dador alegre y tú suples, Padre. Gracias te damos, consagramos a ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos y bendecimos al dador alegre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones. Nos conectamos el próximo domingo, 11 de la mañana y 7 de la noche. Pásenla bien. Cuando